Ocupa 3 veces la extensión de España. En Irán suceden a los grandes desiertos las interminables cordilleras cuyas cumbres no abandonan nunca la nieve, los oasis y los paisajes subtropicales en los que crecen frondosos bosques. Las grandes ciudades contrastan con los territorios despoblados. País contradictorio, rico, variado. Su suelo se lo han disputado Asia y Europa, y lo han pisado Gengis Khan y Alejandro el Magno. De esa tensión nacieron en Irán algunas de las más duraderas creencias, religiones y formas artísticas de la humanidad. Civilización del desierto, contrapunteada por el peso de las culturas hidráulicas, la palabra Irán envuelve un espacio plural y fascinante que atrapa al viajero que penetra en él. Al pie de los montes Alborz, bajo el capuchón de nieves permanentes del pico Damabad, se extiende Teherán. De fundación reciente, ya que su historia no llega más allá de mediados del siglo XVIII, ha crecido con precipitación y desorden. El viajero la contempla desde el avión o desde las inmediatas estribaciones montañosas y la ve perderse de vista en la llanura, desmesurada, casi inabarcable. Teherán es abigarrada, caótica, ruidosa, y supone un paradójico primer contacto con un país al que caracterizan las grandes extensiones vacías y el imponente silencio de desiertos y cordilleras. No en vano, solo la ciudad de Teherán agrupa a la quinta parte de la población iraní. Los turistas nativos y los extranjeros admiran su bullicio. Visitan también los espléndidos parques en los que la ciudad calla de repente y recupera el espíritu apacible y sensual de los poetas persas, Said, Khayyam o Hafez. Y el refinado equilibrio de los sabios islámicos, como Avicena. La rica cocina iraní es fruto del contacto entre los pueblos mediterráneos, los de la península indostánica y los de las grandes llanuras y cordilleras del corazón de Asia. Cereales y legumbres de las laderas montañosas, arroces y tés procedentes de las fértiles y templadas orillas del Caspio, carnes de cordero, quesos y yogures elaborados por los nómadas sirven para componer el rito del banquete que hoy celebra una familia iraní bajo la advocación de unos versos de Hafez que hablan acerca de la sabiduría y la necedad. La poesía limita en la mentalidad de los iraníes con lo sagrado y al mismo tiempo ocupa los espacios cotidianos. El nuevo arte mural con el que se rinde homenaje a los héroes y mártires de la Revolución Islámica y de la guerra que ha enfrentado al país con Irak ocupa las medianeras de muchos edificios. Un arte de masas a la vez pedagógico y propagandístico. Aunque seguramente el último recuerdo que el visitante se lleva consigo es el del inmenso arco triunfal que fue construido por el Shah y que la revolución bautizó con el nombre de Azadi, que quiere decir libertad. Sus formas, atrevidas y modernas, no dudan en reclamarse herederas de la vieja arquitectura persa.
Atrás queda la agitación de Teherán. Ahora el camino nos lleva en dirección al este, por un paisaje de belleza lunar que el silencio envuelve como una campana de cristal. En ese vacío, de vez en cuando, se levantan viejas edificaciones abandonadas que nos hablan de caminos secretos. Sus muros de adobe parecen construcciones hechas por descomunales insectos. La vieja ciudad de Bam, Arje Bam, situada en el camino que lleva a Pakistán, fue una importante fortaleza que vigilaba esa frecuentada ruta. Hoy es uno de los más bellos y desolados espacios urbanos que el viajero puede visitar en Irán. Deslumbrante monocromía del barro que toma todas las formas que la imaginación humana ha inventado al moldearlo. Destruida a principios del siglo XIX, 700 años después de haber sido edificada, muestra a los ojos del visitante un descarnado laberinto de rotos muros de color rojizo, de abandonados callejones, en los que el único sonido que se escucha es el del viento del desierto que se encajona por ellos. De bóvedas semiderruidas, de torres que se mantienen misteriosamente en pie, de hermosas cúpulas. Desde lo alto de las murallas, esta ciudad fantasmagórica parece el gigantesco esqueleto de un animal monstruoso y hoy desaparecido del atlas de las especies, un hormiguero abandonado sobre el que la reflexión de la luz dibuja formas cambiantes y matiza el color multiplicando las posibilidades de ese barro uniforme que lo compone todo. Sobrecoge el silencio adueñándose de la ciudadela abandonada. Dicen las crónicas que en su última destrucción los vencedores masacraron a todos sus habitantes. Hay como un altabonazo justiciero en el silencio de la ciudad muerta, bajo el sol restallante. Los artesanos del barro han vuelto a Arje Bam 2 siglos después del baño de sangre. De nuevo mezclan con sus manos la tierra, la paja de los cereales y el agua para preparar el adobe, estableciendo una continuidad con los saberes de los viejos constructores que hicieron de Irán el mayor museo de esas arquitecturas del barro. Pozos, cisternas, bazares o mezquitas se han edificado durante milenios siguiendo esa técnica que ahora vemos practicar a un albañil de Bam vigilado por un lagarto curioso, que es quizá el único descendiente directo de quienes hace 200 años contemplaron la destrucción de la ciudadela. La presencia del saurio y los gestos de experto con que el hombre fabrica los ladrillos de adobe se convierten en una metáfora acerca de la continuidad de la vida en esta tierra difícil y de la permanencia de los saberes milenarios. Paralela al camino entre Bam y Kerman, corre la línea de los pozos o Qanat, que mediante un complejo y sabio sistema recogen el agua procedente de los deshielos en las cercanas sierras. De nuevo, bajo la apariencia muda del desierto, un secreto lenguaje de arquitecturas que sale a la luz en el repentino esplendor de los oasis. Dicen que los mejores dátiles de Irán son los que se obtienen de las palmeras que rodean la fortaleza muerta de Arje Bam. Pero en los oasis se cultivan también los cítricos, las granadas, los cereales y la delicada flor del azafrán, que además de en la región de Kerman, se planta en Yars, Khorasán y el Fars. Pero el fruto más apreciado y el que más mano de obra ocupa en la región es el pistacho,
un árbol de pequeño porte que se abona con excrementos de paloma y que proporciona esa sabrosa nuez tan valorada como aperitivo. Numerosas cooperativas de producción, manipulación y exportación y un centro de investigaciones dan cuenta de la potencia de este cultivo en la zona de Kermán. Kermán, con sus 250.000 habitantes, es a la vez oasis, final de etapa de las rutas caravaneras, taller artesano e inmenso mercado al que afluyen las mercancías llegadas de todas partes. La palabra bazar agrupa todas esas funciones y constituye el corazón de las ciudades. Los bazares de Irán forman largos pasadizos a cuyos lados se alinean las tiendas y obradores, verdaderos laberintos cubiertos por cúpulas y bóvedas de ladrillo que pueden alcanzar varios kilómetros de longitud. El caos que parece presidir esos ruidosos espacios en los que se amontonan las mercancías y se agolpan fabricantes, vendedores, clientes y curiosos, encubre una rigurosa organización, un orden que marca tanto la ubicación de los comercios como la jerarquía. Tejedores, orfebres, caldereros, miniaturistas, estampadores, especieros. En muchos casos, los artesanos realizan sus trabajos a la vista del público, como hacen estos hombres de Kermán que labran el cobre con una sorprendente mezcla de rigor matemático e imaginación oriental. Un orden milimétrico se oculta también bajo la belleza deslumbrante de las alfombras persas, que miden su valor por la cantidad de nudos que el artesano teje en cada centímetro de la superficie del tapiz. Las alfombras persas, con su belleza, componen uno de los imaginarios universales de este país múltiple y deslumbrante. Los aromas de las especias se mezclan en los bazares iraníes con los del cuero, la lana, las maderas exóticas y el sudor humano, embriagando al viajero. De los asiáticos ha heredado el gusto por el arroz, que aparece prácticamente como complemento de todas las comidas, pero no ha abandonado los hábitos indoeuropeos de consumo de pan de trigo. En este horno del bazar de Kermán observamos cómo se elaboran unos ligeros y sabrosos panes que los artesanos cuecen en forma de delgadas tortas que se adhieren a las paredes de los hornos de barro. El mundo entero se maravilla ante las miniaturas persas, delicados mundos que limitan con lo microscópico. Los persas, en contra de lo que sucede en otros países de religión musulmana, gustan de la representación de escenas paisajísticas, animales y seres humanos. En sus trabajos representan escenas de las viejas epopeyas nacionales, leyendas, versos de los poetas o escenas de amor. De indudable influencia oriental es el ritual iraní del té, una costumbre que llegó desde la remota China junto con los cargamentos de seda. El té está presente en todos los instantes de la vida social iraní y actualmente se cultiva en las regiones subtropicales situadas al norte de la cordillera de los Alborz, en las orillas del mar Caspio. Un trago de té y un sorbo de embriagador humo de la pipa de agua o al-yum para hacer una pausa.
Tras el largo paseo por las tiendas y talleres, resulta agradable reposar algunos instantes en la casa de té, que se abre en el corazón del bazar de Kermán y que ocupa el hermoso edificio de unos antiguos baños. Las mesas se distribuyen en torno a una balsa entre las elegantes arquerías de ladrillo. Los clientes charlan y fuman mientras toman el té a la manera tradicional iraní, que pide que se endulce mediante el sistema de mantener un terrón de azúcar entre los dientes en el momento en que el degustador se acerca la taza a los labios. Los viejos caravanserá se derrumban lentamente. Son las posadas en las que se recogían hombres, mercancías y bestias en las etapas entre dos ciudades. Sobre las milenarias rutas que recorrían las caravanas de camellos se han trazado modernas carreteras y hoy los camiones que cruzan el desierto se detienen frente a las gasolineras o a las casas de comidas que anuncian llamativos tubos de neón. El viajero emprende el camino entre Kermán y Yas por una llanura flanqueada por rugosos peñascos. Unas tierras que a ratos aparecen cultivadas y en otros tramos son simple prolongación del desierto, siempre envueltas en una luz cegadora que convierte el asfalto en un espejismo de agua. No se interrumpe nunca el frenético tráfico de camiones. El incesante ruido de los motores marca la continuidad de las viejas tradiciones de las caravanas comerciales. En Yas se venera a Zoroastro. En un conjunto de pequeñas edificaciones situadas al pie de la colina, los parientes y amigos de los difuntos lavaban los cadáveres y celebraban banquetes y oraciones fúnebres antes de acceder a la cumbre en la que se encuentra el gran edificio circular o Torre del Silencio. Allá arriba, en el interior de la fortaleza, se arrojaban, una vez bañados y perfumados, los despojos de los fieles para exponerlos a la labor purificadora de las aves de rapiña, que pronto los dejaban reducidos solo a los huesos. Sorprende al viajero la grandeza de Nasher-Rostam. En las paredes de piedra cortada por la erosión del río Kue Josein, Darío I y sus sucesores, Jerjes y Artajerjes, ordenaron excavar aquí sus tumbas, que dibujan grandes cruces sobre la superficie vertical del acantilado. Están labradas con elegantes bajorrelieves. Solo 4 kilómetros las separan de Persépolis. A unos centenares de metros del solemne silencio de las tumbas imperiales, sale a nuestro encuentro el bullicio de la vida. Un grupo de recolectores de remolacha charlan y bromean animadamente mientras llevan a cabo su trabajo. Uno de ellos nos cuenta los frecuentes riegos a los que tienen que someter los cultivos de las plantaciones
cuya producción se destina a la cercana fábrica de azúcar de Marvdash. Estamos en el corazón del antiguo imperio de la Persia aqueménida. Ciro el Grande eligió este lugar para levantar su soberbia capital, a la que llamó Pasargada, y de la que en la actualidad apenas quedan unas cuantas columnas truncadas y grandes piedras esparcidas por la llanura, que aún nos sorprenden por su gigantesco tamaño. Sobre esa llanura de despojos navega altivo el sepulcro que el propio Ciro mandó construir poco antes de su muerte. Dicen que Alejandro el Magno, que se consideraba heredero de Ciro, lloró al ver que la sepultura había sido violada y los huesos esparcidos por el suelo, y que mandó que la restauraran. De nuevo la vida tomando al asalto estos parajes que los grandes monarcas se concedieron en exclusiva. Hemos recorrido el país en los primeros días del otoño, y ya los nómadas empiezan a ocupar con sus enseres y ganados los territorios del sur. Proceden de las montañas que limitan con Turquía, de las lejanas regiones del Azerbaiyán y el Kurdistán, y las mujeres visten con frecuencia trajes de alegres colores que contrastan con los sombríos chadores que visten en las ciudades. Permanecerán en la comarca hasta que la primavera deshiele las cumbres de su región. Resulta paradójica la presencia de los nómadas en las cercanías de las ruinas de Persépolis, una de las más soberbias ciudades jamás construidas por ningún imperio. El tiempo devuelve los dioses al polvo. Hasta el Shah Reza Pahlavi quiso apoderarse orgullosamente del recuerdo de esta ciudad imperial y la eligió como sede para celebrar los festejos del 2500 aniversario de la monarquía persa. Aún hoy es el más espléndido conjunto arqueológico de Irán y sin duda uno de los más soberbios del mundo entero. Darío emprendió su construcción recién concluidas las ambiciosas obras de Susa, situada a 500 kilómetros de aquí. Quería una segunda capital en esta llanura, cerca de Pasargada, la ciudad del gran Ciro, y decidió llamarla Parsa, o capital de los persas, aunque su nombre ha llegado a la posteridad con su acepción griega, Persépolis. Nunca llegaron a concluirse las obras de este inmenso palacio que Alejandro Magno saqueó, pero se negó a destruir, seguramente fascinado por su belleza. Darío nunca llegó a ocuparlo de manera permanente, ya que solo lo utilizaba para las ceremonias de Año Nuevo, en las que recibía la pleitesía de los grandes señores. Los hermosos frisos que adornan escaleras y dinteles, representando dicha ceremonia, constituyen la obra cumbre del arte aqueménida. Entre los grupos de oferentes que ascienden por la monumental escalera que conduce a la terraza central o a Padana, reconocen los historiadores actuales a los grandes señores escitas que procedían de las orillas del Mar Negro, a los de Lidia, en los confines de Turquía, o a los que llegaban desde el remoto valle del Indo para ofrecer sus tributos al emperador. Los animales que los acompañan, las ropas que visten o los productos que portan dan testimonio de la diversidad de sus orígenes geográficos con una precisión de inventario.
capiteles con forma de toro o de caballo, bajorrelieves en los que aparecen esculpidos emperadores, nobles, esclavos, ovejas, camellos y siempre el feroz león que clava sus dientes, representación de la furia y voracidad de un imperio que se convirtió en polvo a su debido tiempo. Hoy mandan sobre los restos del soberbio palacio la luz del sol y el triste sonido del viento que arrastra la arena del desierto y el perfume de las rosas de la cercana Shiraz. Contemplamos con una mezcla de emoción e ironía los frisos de los feroces guerreros de piedra, de los orgullosos señores que portan sus ofrendas y que han sido paralizados por la magia del tiempo y privados de su poder, condenados a ser nada más que referentes estéticos en las enciclopedias de arte. Sobrecoge la grandeza de estas ruinas. Sus columnas sobreviven a los avatares del tiempo. En el camino que lleva a Shiraz, el entorno se humaniza, se vuelve más ameno y la presencia del agua marca el carácter del paisaje. Atravesamos el corazón del Fars, la región de la milenaria Persia que dio nombre a la lengua y cultura de este pueblo. La carretera bordea el curso de los ríos, el sol calienta los valles y el aire huele a humedad y a vegetales recién segados. Llegamos a Shiraz. Los edificios se levantan en mitad del fértil oasis, en un espacio que antes ocuparon huertos y jardines. Shiraz es, para los iraníes, la ciudad de las rosas, los ruiseñores y los poetas. Antes lo fue también del vino, y los comerciantes del cercano Golfo Pérsico llevaron por todo el mundo sus variedades de uva. Las pinceladas vegetales manchan aún la trama urbana de la ciudad, a pesar de la presión urbanística. La belleza de las arquitecturas vegetales y de la arquitectura del agua que corre por las acequias y se remansa en las albercas envuelve las filigranas arquitectónicas de los antiguos palacios de Shiraz, como este del ministro Gobam, construido a mediados del siglo XIX. Los colores de sus vidrieras y la profusión de sus adornos hacen que el esplendor de los interiores compita con el de los jardines del exterior. Melancólicos enamorados y grupos de amigos acuden a recitar los versos del poeta Saadí y acarician con devoción la piedra que cubre sus restos.
El mausoleo del poeta Saadí compone uno de esos privilegiados jardines interiores tan amados por la tradición persa, por los sufíes musulmanes. Se trata de bellos jardines de palabras y emociones que la gente cultiva con veneración, jardines del alma, de la amistad y el amor. Sensuales jardines exteriores. Bagh-e-Eram, en Shiraz, el jardín del paraíso. El agua de los estanques refleja la policromía de los azulejos de su palacio y la sensualidad de la vegetación. El viento acaricia las palmas de sus palmeras y las agudas copas de sus perfumados cipreses. Uno de esos jardines de fuera en los que el alma recibe el impulso de la belleza exterior que fomenta la belleza de dentro. De los persas recogió el Islam su pasión por los cultivos ornamentales como símbolo de la espiritualidad y la llevó a los países en los que se impuso. Jardines de El Cairo, a orillas del Nilo, secretos jardines de Fez, escondidos en patios en los que se escucha el rumor del agua. Jardines de la Alhambra de Granada y de la Ruzafa de Valencia, que fueron cantados también por los poetas en sus versos. Lugares creados como pura expresión de la belleza, como un armonioso elogio de lo inútil. Jardines del Espíritu, la tumba del poeta Hafez, el hombre que escribió. Hablemos de los cantores y del vino. Olvidemos el secreto de las cosas. ¿Qué sabio podría esclarecer el enigma oscuro de nuestros pasos? Uno se encuentra un Irán escondido y húmedo, si desde Teherán asciende la ladera de los montes Alborz. La cara norte de la cordillera se beneficia de abundantes lluvias y de las brisas del mar Caspio, el mayor lago del planeta. Los paisajes desérticos se ven sustituidos por pequeños valles en los que crecen las hayas y que cuando llega el otoño manchan de amarillo las hojas de los álamos y de colores cobrizos los robles. Paisajes alpinos, ríos que recogen el agua de los deshielos de las cumbres, pastos en los que se alimenta el ganado, pequeños lagos, paréntesis acuáticos.
El blanco e imponente recortable de las cumbres nevadas es nada más que el paso hacia la región de los cultivos subtropicales, de las plantaciones de té, azúcar, arroz y café. Un mundo que extraña al viajero que ha recorrido el país, que le habla otra vez de fuertes contrastes y sobre todo de la multiplicidad de paisajes que Irán esconde tras el velo de los tópicos. Los montes Alborz, que vistos desde Teherán, aparecen desnudos como el caparazón de un telúrico galápago, se convierten, gracias a la milagrosa acción de las lluvias y nieblas cáspicas, en un frondoso y húmedo bosque que nos hace pensar en verdes valles suizos, en rincones de Escocia. Las hojas de los árboles rezuman gotas de agua y el frescor lo envuelve todo con su presencia benéfica, multiplicando las especies vegetales de elevado porte. Por todas partes, rodean al viajero una flora y fauna intactas, perfectamente conservadas. Parajes naturales que hacen pensar, por su densidad biológica, en otras latitudes. ¿Quién diría que hemos dejado pocos kilómetros antes la solitaria desmesura del desierto? Y de improviso, al pie de una precipitada pendiente de las laderas por las que la carretera cae casi en vertical, el sonido de las olas del Caspio arrastrando los cantos de la orilla, el rumor del gran mar interior, el misterioso reino de los pescadores del esturión, de cuyas huevas se elabora el preciado caviar, un lujo prácticamente desconocido en las mesas iraníes, ya que la mayor parte de esta joya de la gastronomía se destina a la exportación para el consumo de los países occidentales. El mar, que fascina con su inmensidad de agua a los habitantes del desierto. La fascinación de lo cambiante y frágil frente a lo inmóvil y resistente. Y la opulencia de estos valles alpinos, con su riqueza de tonos, en los que el verde se altera pasando por todos los matices y en los que la vida es el rumor que flota sobre la fertilidad. En estos valles septentrionales, la vida es dulce. La naturaleza no les exige a sus hijos el esfuerzo titánico al que obliga a los habitantes del desierto. La fecundidad de la tierra tocada por los dedos del agua. Pero el milagro del agua está al sur y se llama Isfahán. En los fértiles valles del Caspio, el agua es poco más que una rutina cotidiana, mientras que en Isfahán, el gran oasis situado en medio del desierto, el agua es la sorpresa, el estallido de la vida convertido en jardín. Isfahán es la reina del agua, la fruta madura de un río sorprendente que nace en sus cercanías y desaparece pocos kilómetros más abajo, tragado por las arenas del desierto. Jardines, estanques, puentes, mezquitas y palacios, como este de las 100 columnas levantado en el centro de la ciudad. Isfahán es la gran dama enjollada del desierto iraní. Los safávidas decían de ella que era la mitad de la vida, y su emperador, el Shah Abbas, la embelleció. Pero su historia, para entonces, contaba con muchos siglos. Dicen los historiadores que la fundaron los judíos que Nabucodonosor expulsó de Jerusalén.
Pero el centro de Isfahán es el río, el Sayandeh Rud, o río de la vida, que ha hecho nacer la ciudad, que riega sus jardines y las fuentes de los palacios y mezquitas. En sus orillas se reúnen cada atardecer los habitantes de Isfahán, y los mejores momentos de descanso o de fiesta los viven junto al agua. El Sayandeh Rud es el lugar de cita para los isfahanís. Pasean los grupos de amigos por sus orillas, meriendan o toman el té. Y las pequeñas embarcaciones de recreo surcan sus aguas cada día. La brisa del río libera a la ciudad del calor agobiante del desierto del sur. Saca al exterior la presencia del Sayandeh Rud, toda la sensualidad y el gusto por los placeres cotidianos de los isfahanís. La vida es breve y la luz deslumbrante. Cocinan las familias al borde del río. Se mojan los pies en el agua fría los niños. Preparan las mujeres las infusiones o lavan las prendas que, por su tamaño, resultan difíciles de lavar en casa. En torno a este paisaje de soberbia opulencia vegetal, se extiende la inmensidad del desierto, y es como si ese contraste permaneciera inscrito en el subconsciente de los habitantes de una tierra a los que emborracha la fecundidad de la geografía, como un paréntesis en la desolación, y la brevedad de la vida como una copa que hay que apurar de un trago, siguiendo la refinada tradición de los poetas persas. Le cuesta al viajero decirle adiós a ese momento de espontánea convivencia que brindan las orillas del río en la tarde soleada. Y antes de marcharse, pasea un rato más entre las familias reunidas en torno a un improvisado banquete o que cumplen rigurosa y delicadamente la ceremonia del té, con la exactitud con que la celebrarían un grupo de marquesas británicas. A pocos pasos, un industrioso heladero prepara un sorbete de rosas siguiendo una técnica artesana que poco se aleja de la que practicaban sus ascendientes safávidas. Pero la vida en las orillas es en realidad un paréntesis entre los puentes, ya que los puentes que cruzan el río de Isfahán son tan hermosos como el propio río. Aún más, alguien ha dicho que la existencia del río fue solo una excusa para que los isfahanís pudieran imaginar la belleza de sus puentes.
Isfahán, tan orgullosa de los palacios y mezquitas que la adornan, sabe que los puentes de Sayadeh están entre sus más hermosos monumentos. Bajo sus arcos de ladrillo, sobre la arquitectura de sus tajamares, los isfahanís charlan, toman el té, se adormecen fumando en el al-Yum o miran pasar el agua y la vida al mismo tiempo. Pero aún tiene el río otras lecciones que enseñarle al viajero. El Sayadeh es río de ocio, pero también de industria. A pocos kilómetros, aguas arriba de la ciudad, grupos de estampadores efectúan en sus orillas los últimos trabajos de fijación del color en los manteles de Isfahán, destinados a viajar a todos los rincones del planeta. Esos tejidos, que los artesanos sumergen en agua hirviente y que a simple vista parecen un amasijo poco agradable, acabarán convirtiéndose, gracias a una refinada técnica, en estallidos de delicado color. También en esas técnicas puede el viajero descubrir la permanencia de los saberes milenarios. La luz de la tarde empieza a adelgazarse. Es la hora en que el bullicio crece bajo las arquerías de ladrillo y cerámica de los viejos puentes. La multitud ocupa las escalinatas de los tajamares, pasea bajo las bóvedas, curiosea, vigila. Es como si toda la energía de Isfahán se concentrara en el río, como si la ciudad nacida del agua quisiera devolverle, en un simbólico tributo, su energía al agua. Mientras el ruidoso ajetreo sigue marcando las actividades en el exterior, a esa misma hora, bajo los arcos del puente, en el antiguo café, la melodía de la música crea un envoltorio casi místico que protege a los pacíficos grupos de amigos y a las parejas de enamorados. Los fumadores de al-Yum se adormecen aspirando el humo del tabaco. Queremos aprender la técnica del al-Yum. El humo que desprende ese tabaco a cada inspiración del fumador se enfría en un recipiente de agua antes de llegar al tubo flexible que concluye en la boquilla. Uno de los camareros del café nos lo cuenta. Ahora no está regulada el agua del Geljan. Ya he arreglado el agua. Ahora pongo el tabaco, lo mojo un poco y pongo carbón encima. Una vez puesto el carbón, ya está listo. Ya está listo para fumar. Ha caído la noche sobre Isfahán. La luna resbala sobre el agua del río y sobre las cerámicas de las cúpulas.
Isfahán, las imponentes dobles cúpulas de cerámica de sus mezquitas, la gran plaza o plaza del imán Jomeini con sus palacios y su perfume de gasolina mal quemada, excrementos de animales, flores marchitas y especias. Su rumor de agua, divanes bellamente labrados de las mezquitas del jeque Luftolá, de la del imán, atrevidos minaretes, muros y cúpulas que son auténticos derroches de forma y color, al tiempo que soberbios alardes de técnica arquitectónica. Isfahán es el esplendor del Islam, el lugar donde la belleza limita con la desmesura. Soberbios edificios que fueron construidos a lo largo de siglos. La plaza del imán es un irrepetible espacio urbanístico. Parece resumir, con su mezcla de belleza y exceso, la historia y hasta la geografía de un país. Irán. Un guía nos describe la cúpula. Esta es la cúpula de la mezquita del imán. Es una cúpula de 2 capas, con una altura de 38 metros. Y por eso tiene eco. Fíjense. Dios es grande. En el exterior de la mezquita, en la gran plaza, a orillas del río de Isfahán, la fuerza del estallido de la vida es la verdadera grandeza. Iraní. Los turistas nativos y los extranjeros admiran su bullicio. Visitan también los espléndidos parques en los que la ciudad calla de repente y recupera el espíritu apacible y sensual de los poetas persas, Said, Khayyam o Hafez. Y el refinado equilibrio de los sabios islámicos como Avicena. La rica cocina iraní es fruto del contacto entre los pueblos mediterráneos, los de la península indostánica y los de las grandes llanuras y cordilleras del corazón de Asia. Cereales y legumbres de las laderas montañosas, arroces y tés procedentes de las fértiles y templadas orillas del Caspio, carnes de cordero, quesos y yogures elaborados por los nómadas sirven para componer el rito del banquete que hoy celebra una familia iraní bajo la advocación de unos versos de Hafez que hablan acerca de la sabiduría y la necedad. La poesía limita en la mentalidad de los iraníes con lo sagrado y al mismo tiempo ocupa los espacios cotidianos. Vigilaba esa frecuentada ruta. Hoy es uno de los más bellos y desolados espacios urbanos que el viajero puede visitar en Irán. Deslumbrante monocromía del barro que toma todas las formas que la imaginación humana ha inventado al moldearlo.
Destruida a principios del siglo XIX, 700 años después de haber sido edificada, muestra a los ojos del visitante un descarnado laberinto de rotos muros de color rojizo, de abandonados callejones, en los que el único sonido que se escucha es el del viento del desierto que se encajona por ellos. De bóvedas semiderruidas, de torres que se mantienen misteriosamente en pie, de hermosas cúpulas. Desde lo alto de las murallas, esta ciudad fantasmagórica parece el gigantesco esqueleto de un animal monstruoso y hoy desaparecido del atlas de las especies, un hormiguero abandonado sobre el que la reflexión de la luz dibuja formas cambiantes y matiza el color multiplicando las posibilidades de ese barro uniforme que lo compone todo. Sobrecoge el silencio adueñándose de la ciudadela abandonada. Dicen las crónicas que en su última destrucción los vencedores masacraron a todos sus habitantes. El nuevo arte mural con el que se rinde homenaje a los héroes y mártires de la Revolución Islámica y de la guerra que ha enfrentado al país con Irak ocupa las medianeras de muchos edificios. Un arte de masas a la vez pedagógico y propagandístico. Aunque seguramente el último recuerdo que el visitante se lleva consigo es el del inmenso arco triunfal que fue construido por el Shah y que la revolución bautizó con el nombre de Azadi, que quiere decir libertad. Sus formas, atrevidas y modernas, no dudan en reclamarse herederas de la vieja arquitectura persa. Atrás queda la agitación de Teherán. Ahora el camino nos lleva en dirección al este, por un paisaje de belleza lunar que el silencio envuelve como una campana de cristal. En ese vacío, de vez en cuando, se levantan viejas edificaciones abandonadas que nos hablan de caminos secretos. Sus muros de adobe parecen construcciones hechas por descomunales insectos. La vieja ciudad de Bam, Arje Bam, situada en el camino que lleva a Pakistán, fue una importante fortaleza que... Al pie de los montes Albor, bajo el capuchón de nieves permanentes del pico Damabad, se extiende Teherán. De fundación reciente, ya que su historia no llega más allá de mediados del siglo XVIII, ha crecido con precipitación y desorden. El viajero la contempla desde el avión o desde las inmediatas estribaciones montañosas y la ve perderse de vista en la llanura, desmesurada, casi inabarcable. Teherán es abigarrada, caótica, ruidosa, y supone un paradójico primer contacto con un país al que caracterizan las grandes extensiones vacías y el imponente silencio de desiertos y cordilleras. No en vano, solo la ciudad de Teherán agrupa a la quinta parte de la población. Ocupa 3 veces la extensión de España. En Irán suceden a los grandes desiertos las interminables cordilleras cuyas cumbres no abandonan nunca la nieve, los oasis y los paisajes subtropicales en los que crecen frondosos bosques. Las grandes ciudades contrastan con los territorios despoblados.
País contradictorio, rico, variado. Su suelo se lo han disputado Asia y Europa, y lo han pisado Gengis Khan y Alejandro el Magno. De esa tensión nacieron en Irán algunas de las más duraderas creencias, religiones y formas artísticas de la humanidad. Civilización del desierto, contrapunteada por el peso de las culturas hidráulicas, la palabra Irán envuelve un espacio plural y fascinante que atrapa al viajero que penetra en él.